Bueno, hay muchas inquietudes, muchas inquietudes. A veces explicar las cosas de tal manera que se vean fáciles porque mm, la complejidad de la enfermedad es de algún grado que a veces los científicos nos la muestran fácil a los médicos y nosotros se la tenemos que mostrar más fácil a los pacientes. Yo les quería decir que hay entre un 80 o más, 85% de los pacientes que se logran defender del virus y tener una enfermedad leve o moderada y que nunca tendrán que ir a una clínica. Pero hay un 10% de los pacientes donde la enfermedad es grave, de 10 a 15, depende. Seamos positivos, hay un 10% de los pacientes, hay unos de más riesgo, hay otros de menor riesgo. Se dice que los pacientes de mayor riesgo son pacientes hipertensos, con problemas cardíacos, fumadores, con enfermedad pulmonar obstructiva, con diabetes, con obesidad, con edad avanzada, con tratamientos inmunosupresores, es decir, tratamientos que bloquean el sistema de defensa del organismo, como en enfermedades autoinmunes como en artritis reumatoidea, como en lupus eritematoso, en trasplante renal y en pacientes con quimioterapia, son pacientes de mayor riesgo. Pero eso no quiere decir o sea, todos tenemos algún grado de riesgo y todos podemos entrar en algún momento en circunstancias de una enfermedad grave. Desafortunadamente es así. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con la enfermedad grave? O sea, ¿qué alternativas tengo? ¿Por qué yo, siendo una persona de 55, de 45, de 50 años y no tengo ninguno de esos factores, me puedo complicar? ¿Y en qué consisten las complicaciones? Esto es un programa informativo, yo no quiero generar pánico en ningún momento, yo quiero generar tranquilidad y quiero transmitir una información clara y real a lo que la ciencia está. Y lo tengo que decir porque la gente me lo pregunta y tengo que darle explicaciones a los pacientes, a los individuos y a la comunidad. Es parte de mi labor como médico internista, médico comunitario y médico de atención primaria, como llevo 25 años o más haciéndolo. Entonces vamos a hablar un poco de ese paciente complicado. ¿Qué pasa con ese paciente complicado? ¿Por qué se complica? ¿Qué hace que sea tan letal en algunos pacientes la infección? Y le voy a tratar de dar la respuesta de la forma más fácil y más simplista. El virus entra por la vía respiratoria, él es muy afín al epitelio de la faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. No todos los pacientes, digamos que el virus afecta a la parte pulmonar baja, si lo queremos decir, sino esos que se complican. ¿Qué pasa en ese paciente? Primero vamos a entender una cosa. El virus es una pequeña partícula
es como una tirita, como un cordoncito de una sustancia que se llama RNA, y es una pelotica chiquita, con unos cachitos, por eso se llama coronavirus. Y esos cachitos hacen de que ese bendito virus sea tan nocivo, porque esos cachitos se adhieren a las células del pulmón, de los bronquios y de los alvéolos. Y esos cachitos, a través de un receptor que se llama el ACE2, angiotensina convertidor 2, es el receptor para angiotensina 2. Entonces, esa partícula viral que tiene una cápsula y unos cachitos se pega a la célula. Esta es la célula, es más grande. El virus es chiquito, chiquitico, de unas micras, pocas micras. Y él llega y la célula es más grande y se pega con los cachitos que tiene, se desagua, digamos, lo que hay adentro, se mete dentro de la célula, y en la célula grandota, ese virus, que es RNA, no entra al núcleo de la célula. No, en este caso de virus hay otros que entran al núcleo de la célula, como el virus del VIH. El virus del VIH entra al núcleo de la célula, este no, este entra al citoplasma, es la parte externa del núcleo. Él entra ahí y ese RNA se transcribe y se convierte en cientos de copias de RNA. Eso es como una fotocopiadora, como si uno tuviera una fotocopiadora dentro de la célula, donde llega el virus, se mete en una fotocopiadora, la fotocopiadora se llama el ribosoma, y eso hace de que se transcriban cientos de tiritas que van a ser parte nuevamente de virus, y ese virus vuelve, esa tirita sale otra vez a la célula, se forma una cápsula y sale a contaminar nuevas células. El virus tiene una vida intracelular y el virus afecta los alvéolos. Para explicarles el alvéolo es una cavidad aérea circular microscópica donde el aire de los bronquios llega y ahí se hace el intercambio de oxígeno. Y en esas células alveolares hay unas células que se llaman los neumocitos. Y esos neumocitos se encargan de dos cosas: de defender de las infecciones y de hacer el intercambio de oxígeno en los neumocitos, las membranas alveolares. Entonces, ¿qué pasa? Este virus, cuando entra a la célula que está en el alvéolo, lo que mata no es el virus, lo que complica al paciente no es el virus, lo que complica al paciente es la respuesta inmunológica que el cuerpo tiene sobre el virus. Es decir, cuando el virus entra a la célula, hay un mundo de mecanismos inteligentes que se sobreexpresan en el paciente, que se complica, que es una reacción inflamatoria dentro del alvéolo demasiado grande, demasiado exagerada. Entonces, ¿qué se producen? Se producen sustancias que matan el virus, pero que generan mucha inflamación alrededor del alvéolo, que es una cavidad así sacular donde se hace el intercambio, donde llega el aire, pero alrededor están los vasos sanguíneos donde están haciendo el intercambio de oxígeno. Entonces, estas sustancias generan mucha inflamación en los vasos y alrededor del alvéolo, y hace que el alvéolo se hinche, se llene de fluidos y se colapse. Entonces es la inflamación, la sobreexpresión inflamatoria que el mismo organismo desarrolla para defenderse del virus, que hace que el paciente se complique. Se liberan unas sustancias inflamatorias de la célula, del neumocito, de nuestra propia célula. No es el virus el que libera esas toxinas, es nuestra propia célula la que produce unas sustancias inflamatorias que se llaman interleuquinas o citoquinas. Por eso los médicos hablamos de la tormenta de citoquinas, o sea, una liberación masiva de
sustancias inflamatorias que se liberan de las células alveolares. Esas se llaman interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces esos factores, factor de crecimiento tumoral, esos factores generan clara inflamación, se van por la sangre, generan mucha fiebre, generan que los vasos sanguíneos se dilaten, que se baje la presión, genera que el corazón se inflame, puede haber miocarditis, inflamación del corazón, y aumenta la frecuencia cardíaca, y el alvéolo se llena de fluido, se inflama tanto que el oxígeno hay buen intercambio de oxígeno, y además esos materiales inflamatorios producen coágulos en los vasos capilares del pulmón y producen embolias pulmonares. Entonces esa es la catástrofe médica que se origina porque el virus entra a la célula del alvéolo, el neumocito, y esa célula, el neumocito, genera una reacción inflamatoria masiva que lo que termina es de colapsar el pulmón y el sistema cardiocirculatorio. El paciente entra en una insuficiencia respiratoria severa, lo que llamamos SARS, un síndrome de dificultad respiratoria severa, se llama SARS, y genera cambios, lo que llamamos un estado de shock por la carga inflamatoria o shock séptico. Ese es el drama de estos pacientes que terminan complicados. Entonces, ¿qué pasa? A estos pacientes, además de darle antibióticos, porque a veces se meten otras infecciones bacterianas, además de darle antivirales, hay que darle a veces unos medicamentos para disminuir la inflamación dentro de los alvéolos, eso se llaman medicamentos biológicos. En algunos casos se utilizan esteroides a dosis altas, en algunos casos, y hay que conectarlos a un respirador. ¿Para qué? Para que entre oxígeno al alvéolo, y los médicos en cuidado crítico o especialistas en cuidado intensivo saben manejar muy bien los respiradores para que el oxígeno entre a una presión continua, para que el alvéolo no se colapse en la expiración, él se mantenga dilatadito, no muy dilatado porque tampoco es, pero a cierta presión intraalveolar para que él se mantenga, y la misma presión que el respirador ejerce dentro del alvéolo vaya sacándole el líquido y desinflamando y permitiendo que el individuo sobreviva mientras pasa la crisis del cuadro agudo severo. Esta es pues una explicación de pronto un poquito enredada, pero de pronto algunos me van a entender, pero no importa, estoy haciendo un esfuerzo en dar una explicación por qué o en qué consisten las complicaciones de los pacientes. Bueno, un abrazo y ánimo, que siempre hay alternativas. Los médicos de cuidado crítico están más formados ahorita y con mayor conocimiento de cómo tratar esto, hay más experiencia y vamos a salir adelante.